Bien, mi nombre es Eliezer Daniel Báñez, soy estudiante del sexto semestre de Teología. Esto es un video correspondiente a la materia de herramienta de uso de idiomas antiguos del sexto semestre y voy a hablar acerca de el tópico que me tocó en mi exégesis del tercer corte. Un versículo del Nuevo Testamento bastante maravilloso desde mi criterio personal, como lo es el versículo de Efesios capítulo 4, versículo 12. Tenemos en mi exégesis, puedo ubicar acá en el documento que hice llegar a la plataforma, una de las versiones que pude manejar fue la versión de la Biblia de las Américas de 1986, que dice lo siguiente, para que vayamos entendiendo un poco el texto. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es parte de la primera sección de mi exégesis, donde está el texto en griego de la versión BIB 16, que es la Biblia interlineal beriana, y la versión en hebreo, que es el Nuevo Testamento de Lich. Y por último, entre el griego y el hebreo aparece el español, que es la Biblia de las Américas de 1986, que fue la versión que yo elegí. En segundo lugar, en la primera sección de mi exégesis, hablo acerca de la comparación de versiones de este texto. Las 5 versiones que yo utilizo es la BTX, que es la Biblia textual, la Biblia DHHD, que es la Dios habla hoy del 1994, la Biblia de las Américas del 1997, la Reina Valera actualizada de 2015 y la Biblia Nácar Colunga, que es una de las primeras versiones que se tradujeron del latín al español. Ahora bien, hablando en la segunda sección del género al cual pertenece este pasaje. Este pasaje, según lo pude ubicar en las diferentes referencias bibliográficas, como lo fue la referencia del autor Robert Banks, hablando acerca de la idea de la comunidad de Pablo durante todo su libro, habla de que el género al cual pudiésemos clasificar el libro de los Efesios, obviamente, son las epístolas paulinas, pero él agrega un término que para mí personalmente no era conocido, pero es un término que aplicaría bastante bien para este caso, como lo es el género de la epistolatoria, ¿ok? Otra parte en cuanto al género es que en el trasfondo histórico del libro podemos encontrar que fue escrito por Pablo desde la prisión y dirigido a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Otro aspecto que quisiera mencionar es que recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales, y el apóstol se propuso fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procurar que tomen una conciencia de la lucha contra los ataques malignos. Todo esto lo abarca el libro de Robert Banks, que se titula La idea de la comunidad de Pablo, de 1994. Ahora, hablando de la gramática, en la sección 3 de mi exégesis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que quise compartir, como son la palabra catartismón, que viene de la raíz catartismos, significa perfeccionar. Allí en mi exégesis también doy algunas definiciones acerca de esta palabra. Es usada en sustantivo acusativo singular masculino. Luego hablo de la palabra ergón, que tiene su raíz en el término griego primitivo, como lo dicen algunos estudiosos, el término griego primitivo ergó, que significa trabajar, laborar, como parte de un esfuerzo o ocupación. Ahora bien, ¿por qué en esta palabra yo hago referencia a que es un término primitivo? Ya que algunos estudiosos del griego dicen que esta raíz es una de las raíces más obsoletas en el idioma del griego antiguo y griego koiné. Este término se hace notar un poco más en otros versículos del Nuevo Testamento, como lo es Juan capítulo 3 versículo 21. En tercer lugar está una palabra que para nosotros en el español es bastante familiar, como lo es diaconías. Proviene de la raíz diacona, está en nomenclatura sustantivo, genitivo, singular, femenino, y da algunas nociones de lo que es el servicio, figuradamente o literalmente.
llámese ayuda, servicio oficial o social, específicamente en el arte del diaconado, como lo es ese servicio dado a la iglesia primitiva. Otros sinónimos son quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, administración, distribución. Hay un sinfín de aplicaciones de esta palabra. En quinto lugar tenemos oikodomen, de la raíz oikodomé. La palabra inicial es oikodomen y proviene de la raíz oikodomé, sin la ni al final. Esta palabra está en sustantivo acusativo singular femenino y algunas de las definiciones que se le dan puede ser arquitectura literalmente, o es decir, una estructura dentro de esa oración. Y también puede ser utilizada figuradamente como confirmación. Ahora bien, hay algunos usos particulares de esta palabra. Por lo menos en Mateo 24, versículo 1, se habla de oikodomé como una edificación literal, mientras que en Efesios capítulo 4, versículo 12, se habla de edificar como una especie de simbología espiritual, una simbología de crecimiento espiritual, por lo cual no es utilizada literalmente. En sexto lugar está somatos, que proviene de la raíz soma. Esta palabra, también como lo he dicho con las palabras anteriores, posee una nomenclatura de sustantivo, genitivo, singular, neutro. Y algunas de las definiciones que se le puede dar, al igual que la palabra anterior, puede ser una significancia literal o puede ser una significancia figurativa, como lo es que representa el cuerpo de manera espiritual, de manera simbólica, llámese el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, o puede ser utilizada en otras terminologías como cuerpo literal, sangre, músculos, piel, etcétera, etcétera. Muy bien, rápidamente para hablar del contexto. El propósito inmediato de las personas dotadas es preparar a los santos para la obra del ministerio. Esto es hablando de la sección 4, que sería el contexto. Pablo dice que los evangelistas, así como los apóstoles, los profetas y los pastores maestros han sido establecidos para el perfeccionamiento de los santos en vista de la obra de su ministerio de evangelización. Esto lo relata Alfred Cohen en su libro Ministerios de la Iglesia, donde se enfatizan las cartas o epístolas paulinas para resaltar cada uno de los ministerios que se dan en los diferentes aspectos de la iglesia. Ya por cuestiones de tiempo, pasando un poco esta sección, vámonos a la sección de la historia, donde dice que Pablo declaró que estaba prisionero durante el tiempo en el que escribió la epístola de los Efesios, y esta epístola fue escrita cerca de los años 60-62 después de Cristo, ya que pudo haberse escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Ahora nos vamos ya a la última sección, que es la teología, ideas teológicas que se destacan en el texto y qué aplicación contemporánea tiene para la iglesia hoy. Ya llevo 8 minutos de la presentación, así que voy a hacerlo de la manera más corta. Hablando primero de las ideas teológicas que se destacan en el texto. Las cartas de Pablo son el conjunto de documentos más interesantes del Nuevo Testamento, y eso porque una carta es la forma más personal de todas las que se usan en la literatura. Así que todas las cartas, no solamente la carta a los Efesios, sino todas las cartas y epístolas paulinas, eran como una manera personal de llegar al corazón de parte de Pablo, primeramente de Dios por medio de Pablo, para hacer una transformación personal, una transformación completa en cada uno de los integrantes de aquellos lugares que estaban pasando diferentes situaciones que solamente Dios conocía. Estas cartas están dirigidas a los gentiles por naturaleza, los cuales pasaban situaciones adversas, llamados incircuncisos por aquellos que eran circuncidados, separados de Cristo y ajenos a la comunidad de Israel. Ahora bien, el pensamiento clave de Efesios es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo, en la naturaleza tal como se nos presenta, que aparte de Cristo, o sea, apartándonos de Cristo, no hay nada más que desunión y desarmonía. Por último, ¿qué aplicación contemporánea tiene para la iglesia hoy? Es el argumento que yo pongo, podemos considerar que una de las aplicaciones más resaltantes para este texto es su validez teológica, que se remonta hasta la actualidad de los acontecimientos en nuestra iglesia, así como a la realidad espiritual que se vive en la iglesia adventista como un ente religioso. La iglesia debe ser edificada tanto en su carácter espiritual como en su crecimiento.
Eso es un argumento invariable y aplicable en la actualidad. Bueno, esta ha sido toda mi defensa del exégesis del tercer corte. Esperamos entonces salir con la mayor nota y que no sea solamente una nota, sino que Dios personalmente a mí, Eliezer, pueda transformar mi vida por medio de este versículo tan hermoso como lo es la edificación del carácter de cada uno de los cristianos, fundamentado en Cristo. Solamente Cristo es el único que puede hacer una transformación en nuestra vida. Gracias.